nos quedan 2 clases, pero es de nunca terminar porque el otro día recibimos una llamada de Argentina y en Argentina hay un nuevo movimiento. Esto es mire, se puede predicar o tratar de refutar esas enseñanzas constantemente porque todos los días sale algo nuevo. Me la escribieron acá, tengo que investigarla, todavía no tuve tiempo, pero me lo escribieron acá, capaz que alguno de ustedes lo escuchó. Deme un segundito. Se llama Constelaciones Familiares. No lo escuchó nadie, ¿no? Bueno, es que es nuevo. Sí, ya tiene rato. Ah, sí, mire, yo no lo había escuchado. Y lo otro es biodecodificación. Ese no. Ah, la agarré, menos mal. Entonces sí. Pero sí, por lo menos esta hermana que me llamó y me pidió ayuda porque tiene no sé a qué amiga o una amiga de la familia que se metió en esto y la verdad no la pude ayudar porque no sé ni de qué se trata, así que lo voy a investigar. Pero bueno, esto que estamos haciendo es, como ya hemos hablado, ¿verdad? Una forma de aclarar algunos temas y al mismo tiempo establecer algunos límites, ¿verdad? Pero la idea es que la semana que viene estaríamos terminando con esta serie y ya nos metemos a teología para también todos refrescar algunas cosas o intentar aprender algo nuevo, ¿verdad? Nuevo en el sentido de algo que no hayamos aprendido antes, no nuevo porque no hay nada nuevo bajo el sol, así que no vamos a estar inventando nada. Y hoy vamos a estar hablando de otro tema que me interesa que, que lo veamos a la luz de la palabra, ¿verdad? Y que también ha traído mucha confusión y vuelvo a lo mismo que la mayoría, no todos, pero la mayoría de las cosas que hemos hablado. Algo que a mí me tocó también practicar, y no desde la Biblia, sino mi desconfianza vino desde la práctica más que nada, y después, gracias a Dios, la palabra me corrigió, ¿verdad? Pero es una moda que se ha hecho también muy practicada en las iglesias y que está hoy por hoy en muchas de las iglesias y tiene que ver con el atar y desatar. ¿Ok? Así que prepare una cuerda ahí porque vamos a estar practicando eso hoy. Quiero leer una palabra de alguien que no es cristiano, pero que dijo algo que tiene que ver con todo esto. Y dice así, esto lo escribió John Brian Chappell. Dice, los errores más grandes de la iglesia ocurren cuando la gente honra lo que sus pastores dicen sin examinar esas enseñanzas a la luz de las escrituras. Y es una verdad, ¿ok? Lamentablemente a veces terminamos más honrando a la persona que honrando a la palabra, ¿verdad? Se confunde ahí la confianza con nuestro deber de saber filtrar lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Y también se mezcla muchas veces con el abuso desde el púlpito y la manipulación, ¿verdad? Que se da en muchos aspectos, ¿verdad? Una vez vi en un video a un pastor que 10 de sus ovejas, por decirle así, subieron al púlpito y dijeron, nosotros estamos interrumpiendo y sabemos que no está bien, algunos no lo van a tomar bien, pero venimos a darle honor al apóstol. Y ¿saben qué hicieron? Se arrodillaron delante de él y le hacían así. Y, y claro, hasta ahí yo dije, bueno, si él no sabe lo que iban a hacer, esto es algo que sale de las personas, ¿verdad? Pero el problema es que él se reía, no decía nada,
terminaron de hacer su adoración a su ídolo, pidieron un aplauso a la iglesia y se bajaron. Creo que Pablo, Pedro, Juan le dirían, levántese de ahí y denle honra a Dios, y esto está mal, ¿verdad? Pero bueno, estamos en esos tiempos, hermano, y se ha mezclado muchas cosas, y estamos hoy quiero que veamos este temita de atar y desatar, porque atar y desatar son palabras bíblicas, están en la Biblia, ¿verdad? De ahí que quizás venga la confusión. Recuerde que hoy estamos tocando este tema, pero pongámonos un poquito en los zapatos de las personas que practican estas cosas y que recibieron todos los otros temas que estuvimos hablando. Recuerde que ya se le dijo a usted que usted es un Dios, un pequeño Dios. Recuerde que usted ya tiene poder en su palabra y que está cuidando lo que dice, porque eso es como un boomerang, va y viene. Y si usted dice cosas buenas, van a venir cosas buenas. Y si se cuida de decir cosas malas, va a estar mejor. Y que puede repetir muchas veces sus necesidades y que se van a cumplir, ¿verdad? Porque usted crea el mundo alrededor suyo. Bueno, recuerde todo eso, y cuando llegamos a atar y desatar no nos puede sorprender. No nos puede sorprender porque tenemos todo un bagaje de mala enseñanza que incluso se empieza a practicar y que le da a la persona cierto seguridad o por lo menos en cuanto a la enseñanza le inyecta a la persona como, tengo que decir, como cierto orgullo de que hay una autoridad y algo que él o ella pueden hacer a través de sus órdenes, ¿verdad? Recuerde que Dios ya dejó de ser el Dios todopoderoso, es el Dios que sirve y que precisa de nosotros para entrar a hacer algo aquí en la tierra. Mire el Dios que nos han pintado, ¿verdad? Entonces todo eso hace que lleguemos aquí y no veamos esto como una locura, sino como parte de todo esto, ¿verdad? Y que tiene que ver con algunos versículos, como siempre, que estoy en acuerdo que algunos de ellos no son de muy fácil interpretación como otros, pero que tienen una explicación desde la Biblia, ¿verdad? Entonces, los voy a leer primero y después vamos a ir a cada uno de ellos, ¿verdad? Voy a estar en Mateo 16, 19, ¿verdad? Y allí, mientras usted anota, los que anotan, lo leo. Dice, y a ti, Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ok? El otro versículo que bastante se usa es 2 capítulos más adelante, Mateo 18, 18. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Ah, no, lo estoy leyendo. Sí, está bien. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Son muy, muy parecidos, ¿verdad? Sobre todo en la traducción Reina Valera. Y hay otro que se usa también y se mezcla con esto, y es Mateo 16, 19. Mateo 16, 19 dice, ¿qué dice? Acá estoy. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares. Pero eso ya lo leí. ¿Por qué se lo estoy leyendo de vuelta? Si empezamos así, imagínense cómo terminamos. No, déjeme que lo tengo aquí. Acá está. Mateo 12, 19. 12, 19. De este sí van a tener que aprender, porque Mateo 12, 19 dice así. No puede ser. No es ese, pero lo tengo aquí. ¿Por qué anoto tan rápido? Ok.
Porque, entonces, ok, aquí está, Mateo 29, 12, 29, por favor, disculpen, le erré por 10 versículos nomás. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Ahí está la palabra. ¿Ok? Eso es básicamente los textos que se usan para enseñarnos también mezclado con el tema de la guerra espiritual y decirnos que nosotros tenemos autoridad para atar los demonios o desatar, por ejemplo, no sé, prosperidad o atar una enfermedad o desatar sanidad, ¿verdad? Es decir, es un abanico muy grande de cosas que usted puede atar y desatar según esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, primero me parece importante que tengamos en cuenta que Jesús le está hablando a sus discípulos y que le está hablando a sus discípulos que son de qué nacionalidad. Judíos. Estamos hablando entre judíos, ¿verdad? Es la realidad y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando leemos la palabra porque nos puede dar datos importantes. Es decir, para Pedro, Juan, Jacobo, todos los apóstoles que estaban ahí escuchando al Señor, no había confusión en estas palabras. Ellos entendieron muy bien lo que el Señor les decía. Los que no entendemos mucho ese idioma, capaz que somos nosotros, para nosotros en nuestro idioma, en el español, bueno, Carlson también sabe español, pero en inglés, atar es atar algo y desatar es desatar. Vamos a atar el perro porque está ladrando y lo atamos. Al rato se portó bien, desatamos el perro, ¿verdad? Es tan sencillo como eso. Bueno, no es tan sencillo en la forma en que lo usaban los hebreos, es decir, no es que sea difícil, pero no es la misma forma, porque esta forma de hablar atar y desatar, que se hablaban juntos, atar y desatar, era usada por los rabinos, ¿verdad? Les voy a leer uno de los tantos ejemplos que hay en la Mishnah de Nedarim. ¿Saben lo que es la Mishnah o doy una cosita sensible? Ok, sencillamente, una Mishnah es, bueno, Mishnah quiere decir estudio o repetición, es sencillo, pero es un cuerpo exegético de las leyes judías que se compilaron, ¿verdad? Y lo que recoge es la tradición oral judía. En pocas palabras es, por ejemplo, si yo fuera un rabino y hago una Mishnah, y la Mishnah de Gastón sobre Deuteronomio tanto. Entonces es mi interpretación. Es lo que, aunque es para dar un ejemplo nomás, no es que sean muy iguales, pero es lo que nosotros hoy usamos como los distintos libros que tenemos de comentaristas, ¿verdad? Y eso era la Mishnah. Entonces, en una de ellas, les leo esto, dice, si un hombre hacía un voto de abstenerse de leche, él era desatado respecto al suero. Mire las palabras que usan. El rabino Yossi lo ata. Si un hombre hizo un voto de abstenerse de carne, él es desatado respecto al caldo en el cual se cocinaba, pero el rabino Judá lo ata. Si un hombre hizo un voto de abstenerse de vino, él es desatado respecto a la comida preparada que tenga sabor a vino. Estos son todo un conjunto de reglas tras reglas tras reglas, que yo no sé cómo se vivía así, pero lo que nos interesa a nosotros es la palabra, atar. Ve que un rabino lo ataba, pero podía venir otro rabino a desatar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refería con atar y desatar? Se refería a permitir o no permitir. Esa es la forma en que Jesús ahora, en todos estos pasajes, está hablando de atar y desatar. No en todos, en el último vamos a ver que tiene una connotación diferente. Pero en cuanto a estos dos pasajes que se usan mucho,
Lo que está hablando es, entre judíos están diciendo, ¿podés dar permiso o no dar permiso? Entonces ahora lo vamos a aplicar a estos pasajes, ¿verdad? En Mateo 16, 19, vamos a ir ya a ellos, ahí el contexto, ¿verdad? Tiene que ver con es decir, para hacer el contexto corto, es el resultado. ¿Se acuerdan de aquella pregunta de Jesús? ¿Qué dicen los hombres que soy? Y dicen, bueno, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros Jeremías, otro Elías, o alguno de los profetas, pero a Jesús le interesaba los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y ahí aparece la famosa declaración de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, Jesús, ¿verdad? Por supuesto dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, la contestación de Jesús es una revelación que vino del cielo. No nace de un proceso de pensamiento que Pedro hizo, sino que fue una revelación, y así lo dice Jesús, ¿verdad? Ese es el contexto. Y el contexto también es bueno aclararlo, porque dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque aquí es donde se toman algunos para levantar de aquí una doctrina que usted quizás la conoce mejor que yo, que es la que ya hablamos el domingo pasado, la sucesión apostólica, ¿se acuerdan? Donde no existe en la iglesia, en la Biblia, alguna enseñanza sobre sucesión apostólica. Fueron los 12 los únicos, aquellos que cumplieron ciertos requisitos, y no hay más. Después de ellos se terminó esos apóstoles originales. Pero basado en de aquí sale que Pedro fue el primer papa, y de ahí hubo que elegir, cada vez que moría un papa, había que elegir otro sucesor, porque era el apóstol para la iglesia. No sé si, acá hago un paréntesis, ustedes discúlpenme, pero me salen cosas que capaz, hago un paréntesis, ustedes se enteraron de que hubo un papa que era mujer. No, nunca leyeron de ello, búsquelo en Google, la papisa Juana. Era una mujer, se hizo pasar por hombre para ser papa. Eso está oculto, pero justamente está tan oculto que no lo pueden ocultar, y ahí en el Vaticano hay una estatua de la papisa Juana, y no la pueden tirar abajo, si no falta un papa. Pero cuando uno pregunta, ¿quién es? ¿Qué pasó con él? Y ustedes, no sé si saben que a partir de cierto tiempo había una tradición cuando se elegía el papa, que venía un cardenal y ponía la mano por abajo. En la silla donde sentaban al papa tenía un agujero, y un cardenal tenía la misión santa y apostólica de meter la mano y tocarle los testículos al papa. Y ustedes dicen, ¿y para qué eso? Por culpa de la papisa Juana, que se coló, se hizo pasar por hombre y quedó embarazada de un cardenal. ¿Y cómo la descubrieron que no era hombre? Cuando la estaban llevando al papa, lo estaban llevando, y de repente empieza se pensaban que estaban engordando, porque como muchos los papas, entonces la estaban llevando, empieza con dolores de parto, y ahí rapidito, Trump, y es que hay mujeres que tienen rápido, y ese papa lo tuvo rápido, man. A partir de ahí la tradición, bueno, eso es para, yo no sé para qué me voy por esos lados, pero para que tengan ahí, búsquenlo en Google, la papisa Juana, y va a encontrar toda la historia, no es algo inventado ni nada. Bueno, entonces estamos aquí en Mateo 16, y se le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá hay un juego de palabras, mire, ahí están mostrando. Acá hay un juego de palabras que usted ya lo conoce, entre Pedro y roca.
En el original, Pedro es roca pequeña y sobre esta roca, quiere decir roca grande y firme, lo que usa el Señor. Así que el Señor no está hablando de Pedro sobre... Uy, miren, estos son los hermanos que no saben que tengo clase. Hermanos de Casa de Pan llamándome a la hora de la clase. No, no. Y cuando el Señor le dice sobre esta roca grande, firme, edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a la declaración de Pedro. Es sobre la declaración de Pedro que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre el cual la iglesia se mantiene firme, ¿verdad? Y eso lo aclaramos porque tiene que ver con que, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Entonces vienen los iluminados del modernismo, del cristianismo moderno, y dicen, bueno, ahí tenemos la primera prueba de que la iglesia tiene autoridad para atar y desatar demonios. ¿Ah? Bueno, aunque lo vamos a ver más adelante, aquí no dice nada de atar y desatar demonios. Aquí lo que se le dice a Pedro, que es el que contestó, pero ahí están los 12, esto es una declaración para los 12, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la... Ahí está el problema, atar y desatar. Y lo otro que debemos nosotros aclarar, ¿verdad? Es qué significa llaves, ¿verdad? Porque también tiene en la Biblia se usa la llave con una finalidad. Las llaves en la Biblia nos hablan de autoridad, ¿verdad? Después puede haber otros pasajes donde se habla de que el Señor mismo es el que tiene las llaves en Apocalipsis, ¿verdad? Pero hablan de autoridad. Ahora tenemos que verlo en su contexto de qué autoridad se le está dando a la iglesia. Bueno, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, hasta ahí va esto de Mateo 16, no hay más, no hay más. El error es forzar el pasaje para que diga algo que yo quiero que diga, ¿verdad? Y eso es en hermenéutica se le llama eisegesis, le ponemos nosotros, ¿verdad? No permitimos que el pasaje nos hable, nosotros le ponemos nuestras ideas y en este caso le agregamos lo que quiere decir o para apoyar lo que nosotros queremos enseñar, ¿verdad? Ahora le voy a agregar otro versículo para hacerlo un poquito más pesado, esto de tratar de ver lo que dice. Juan 20:23, ¿verdad? Esta está dura, pero lo dice la Biblia, dice Juan 20:23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. De aquí nada, ¿verdad? Usted conoce mejor que yo, porque yo nunca practiqué el catolicismo, pero de aquí también se toma la iglesia tradicional para decir que el sucesor de Pedro y todos los sacerdotes están capacitados por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos, le dijimos, bueno, hoy dije una mala palabra, pensé mal del jefe, y entonces, ¿qué le dice el sacerdote? Dice, bueno, no sé, rece, todo lo que quiera rezar, no sé, porque yo nunca hice eso, haga alguna otra cosa, vaya de rodillas a la Virgen, no sé, lo que le ponga el sacerdote, y sus pecados serán perdonados. ¿Ok? Por supuesto que eso está todo fuera de lo que es la enseñanza bíblica. Nosotros sabemos que el único que perdona pecados es el Señor, ¿verdad? Por supuesto que también sabemos que la Biblia dice que nos confesemos los pecados unos a los otros, ¿verdad?
pero eso en un plano de lo que es el perdón en la comunidad de la fe. Pero en cuanto al perdón de pecados, Dios es el que nos perdona de pecado. Pero acá está este pasaje que nos pone un poco más a rompernos la cabeza. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ¿cómo aplicamos nosotros estos versos y la comprensión de los mismos? Bueno, no estamos de acuerdo porque en ningún lado de la Biblia dice que nosotros podemos, sean sacerdotes, sean pastores, sea lo que sea, podemos esperar que las personas vengan y nos cuenten sus pecados y nosotros darles el perdón que solo viene del cielo. Eso no está en la Biblia, no está en los documentos de la Biblia más antiguos, nunca se practicó eso se practicó a partir del año 315 en adelante, por causa de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Nosotros sí podemos aclarar y ver que la Biblia nos muestra que hay un proceso donde las personas pueden apartarse, se arrepienten, ¿verdad? Y se apartan de su pecado. Y se acuerda ahora lo que leímos de los rabinos, de cómo usaban el atar y desatar. Conforme a ese juego de palabras, lo que se está diciendo es que como comunidad, nosotros, como iglesia, al que se arrepienta debemos perdonarlo, desatarlo. Y al que no se arrepienta, se declara atado. Ahora voy a ir al pasaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da luz sobre este pasaje? De vuelta un par de páginas, Mateo 18. En Mateo 18 encontramos las mismas palabras, ¿verdad? Mateo 18, ¿qué dice? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Fíjese que se repiten casi las mismas palabras por Jesús también, por el Señor mismo. Y nuevamente el Señor está enseñando a sus discípulos. Es decir, que se sigue en el mismo contexto. Lo único que aquí cambia o se agrega es el porqué de estas palabras. Y esto empieza con, en el versículo 15, el Señor dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Por alguna pregunta que me hicieron, creo que tocamos un poquito esto de la disciplina en la iglesia, ¿verdad? Y este es el pasaje que, entre otras cosas, que nos muestra cómo tratar cuando hay en la congregación, en la comunidad o en la iglesia, cuando hay un problema entre personas, entre hermanos. Y los pasos se dan aquí. Y esto es lo que se llama disciplina, pero claro, cuando nosotros hablamos de disciplina, sobre todo a los hispanos, disciplina quizás nos llama al cinto, a la chancleta, a la penitencia, esa que nos metían toda la tarde en verano contra una pared mientras los amigos jugaban, ¿verdad? Porque uno había roto un vidrio, había hecho un desastre. Nos suena a eso la disciplina, pero desde el punto de vista bíblico, la disciplina tiene como fin la restauración, no el lastimar a la persona. Pero a veces cuesta porque la gente no lo entiende de esa manera, o también vale decir que a veces en las iglesias no se aplica de esa manera, sino que se aplica a través de la dureza, ¿verdad? Dejar un hermano en un rincón por meses sin que nadie le hable, sin que nadie le diga nada, porque está en disciplina. ¿Cómo se restaura la persona si se hace algo así, verdad? Pero bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el primer paso es, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con el pastor. No, fíjese que se supone que somos hermanos, somos maduros. Entonces, si hay alguien que hizo algo contra mí, yo tengo que ir a hablar con mi hermano, con mi hermana, y tratar de solucionarlo. Y ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. La mayoría de los problemas entre las personas en la iglesia se solucionarían muy fácil si tomáramos este primer paso.
Y la mayoría de los problemas entre hermanos en la iglesia desaparecerían si se tomara allí el primer paso, nada más. Pero, como el Señor nos conoce, ¿verdad? Y reprende de estando tú y él solos, si te oyere, ahí está la meta de esto. Has ganado a tu hermano. De eso se trata, ya está, se termina ahí el problema, seguimos adelante, somos hermanos, pero dice, mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Bueno, si el segundo paso es entonces, voy a tomar a 2 hermanos, bueno, si esto sucede en su vida, hermano, está bien que lo haga, pero tome 2 hermanos maduros en el Señor, que vayan como testigos, ¿verdad? No a meter la cuchara o solamente si los involucrados quieren que den su opinión, pero son testigos, es simplemente por si pasa algún día algo, bueno, no, yo estuve ahí y esto es lo que sucedió, esto es lo que se dijo, sin intención de favorecer a nadie o de perjudicar a nadie. Ese es el segundo paso, voy a ir rapidito. Si no lo oyere, mire, todavía está duro el hermano o la hermana, dice, no, yo no tengo nada que ver. Dilo a la iglesia. Tercer paso, dilo a la iglesia. El dilo a la iglesia, también tomando en cuenta otros pasajes, tiene que ver con dilo a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Santiago nos habla de estas cosas y otros pasajes, pero es con la intención de que haya una solución todavía. Dilo a la iglesia, no es para hacer mal, es que no llegamos a nada y todavía me han ofendido o no se ha arreglado la situación. Si no los oyere a ellos, a la iglesia, perdón, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, ya se decide que no haya solución. Volvemos a nuestros puntos y a utilizar el lenguaje bíblico. Entonces esa persona se declara atado. Según, ¿se acuerdan los rabinos? Y según lo que estamos viendo en su contexto, ¿verdad? Se desata si hay una solución. Queda solucionado el problema. Se desata. Si era un rabino, venía el rabino y declaraba desatado. Pero acá se le está diciendo a la iglesia. Y en el contexto tiene que ver con el perdón y la disciplina en la iglesia. Por tanto, y ahí recién dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Se da a la iglesia esa autoridad para recibir a aquella persona arrepentida y que dice, no, yo me equivoqué, perdón, lo que sea, ¿verdad? En el lenguaje bíblico de aquella época, en el contexto cultural de aquella época, estaba desatado. Si la persona llegaba a ser declarada gentil y publicano, básicamente se podía decir que estaba atado, ¿verdad? Otra vez os digo, y mire que esto tiene que ver, lo aclaro porque también este pasaje se ha usado de una manera, me parece que no correcta. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, así estoy yo en medio de ellos. Y la gente a veces esto lo toma un poco diferente porque lo saca de su contexto, pero acá sigue hablando de la disciplina en la iglesia y del perdón. Si 2 o 3 están de acuerdo, sigue hablando de aquella decisión que se toma sobre aquella persona. En el cielo se va a apoyar siempre que se tome a rajatabla los pasos bíblicos, porque algunos se han tomado la atribución de decir, aquel que se vaya de la iglesia no lo quiero más. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Y por qué? Porque pensaba distinto a mí. Entonces se toma, no, gentil y publicano, fuera de la iglesia. Y se ha lastimado mucha gente. No, acá habla de un proceso donde se intenta restablecer la comunión con ese hermano a través del perdón y bueno, de la aclaración y todo eso, ¿verdad? Entonces, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, todo eso tiene que ver con el mismo tema. Aquí no se ha separado el tema. Jesús sigue hablando. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué está hablando? De la misma disciplina en la iglesia. Allí hay gente
tratando un tema, en este caso, de falta de perdón o de falta de arrepentimiento, allí está el Señor con la iglesia apoyando lo que se haga conforme a la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Fíjese que sigue el tema. No se cortó el tema. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Pedro quiso como que le den un diploma porque dijo hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, que el fin de todo este proceso que empieza con ir personalmente a la persona, tiene que ver con el deseo del perdón, de restaurar y de restablecer la comunión con ese o con esos hermanos, ¿verdad? Entonces, el atar y desatar tiene que ver con la autoridad que el Señor le da a la iglesia a través de este proceso y de otros pasajes que también habla de estas cosas, de el perdón que se debe ofrecer, que se debe siempre estar esperando con las puertas abiertas de parte de aquellos que por alguna razón a otra han pecado, y han pecado no solo en la forma personal, sino aquí en el caso es contra un hermano. El problema es que hoy nosotros el pecado lo vemos individual. Yo mañana mato a uno y digo, bueno, ¿qué le importa a la iglesia lo que yo hice? No, somos una comunidad. Hemos perdido eso. En la iglesia del primer siglo y del segundo siglo se vivía en comunidad, y cuando uno hacía algo malo, lo hacía no solo personalmente, tenía que ver con la comunidad. Y les digo algo más. Tampoco sin querer irme del tema, pero cosa que perdimos. Pero usted sabe cómo se solucionaban estos problemas en la iglesia antigua. Si yo había robado, por ejemplo, ¿sabe qué tenía que hacer yo el domingo? Yo me levantaba y decía, hermano, vengo a confesar mi pecado, robé. Y ahí estaba la congregación. Y robé y pido perdón. Así que les pido perdón porque pequé contra Dios, pequé contra ustedes, les pido que me perdonen, que me permitan seguir siendo parte de la comunidad, porque la comunidad tenía el derecho de decirle no. Se medía muy... hoy, hermanos, creo que usted y yo no lo hemos visto eso en la iglesia, ¿no? Hace un tiempo, bastante, uno de los jóvenes de la iglesia vino a decirme que había dejado embarazada a la novia, que era otra hermana de la iglesia. Y que estaban mal, que no sabían qué hacer, que me quería pedir perdón, porque yo les había aconsejado cómo cuidarse y todo, y habían hecho todo al revés, ¿verdad? Y si hubiéramos hecho caso, no estaríamos acá. Bueno, ahora ya está hecho. Mire, le digo, su familia se les va a venir encima, van a tener 1000 problemas, pero ese no es el gran problema. El problema es ustedes, ¿qué sienten? ¿Qué quieren hacer? Sino que estamos arrepentidos y nosotros sabemos. Lo que queremos que nos diga es qué tenemos que hacer. Digo, ¿quieren saber lo que dice la Biblia? ¿Quieren saber lo que hacía la gente en la iglesia en estos casos? Ustedes van a tener, si quieren, yo no los obligo, yo les digo lo que deberían hacer, pero ustedes van a tener que pararse delante de la congregación y confesar sus pecados y pedirle perdón a la congregación. Porque ustedes ya le pidieron perdón a Dios, está muy bien. Ahora ustedes van a, y le voy a decir esto, si ustedes lo hacen, no solo van a estar dando pasos bíblicos, sino que van a cerrar bocas. Porque una de las cosas que no voy a permitir en la iglesia es el chusmerío. Y si ustedes hacen eso, el caso queda cerrado. Ustedes ya empiezan a estar en un proceso de restauración donde nosotros los vamos a ayudar y los vamos a apoyar. ¿Y sabe qué hicieron? El domingo próximo vino y me dijo, quiero hablarle a la iglesia. Y se pusieron los dos adelante. Yo dije, acá no sé qué va a pasar. Y dijeron, nosotros pecamos, no hicimos caso, el pastor nos dio consejo y no le hicimos caso, y el resultado de nuestra desobediencia es que ella está embarazada y vamos a ser padres, y bueno, entonces
claro, se pusieron a llorar, todo. Entonces le digo a la iglesia, bueno, ¿hay alguien que hoy quiera decir algo? Y nadie dijo nada. Ok, entonces a partir de hoy yo no quiero escuchar más nada de este asunto. Ellos están arrepentidos, la iglesia lo que tiene es que ayudarlos, porque son jóvenes, necesitan apoyo y necesitan de que la comunidad los ame sin dejar de lado el pecado. Han pecado, ellos lo han reconocido, se terminó aquí el asunto. Vinieron la gente a decirme, nunca vi una cosa así, nunca, gente de 30, 40 años en el cristianismo, no. Bueno, pero que así se deberían arreglar las cosas. Y la iglesia tiene eso, que según estos pasajes, la iglesia tiene esa autoridad, tiene esa llave de poder perdonar a aquellos que se arrepienten en la comunidad. Y de esa manera se utiliza el lenguaje bíblico y queda desatada en esa forma de hablar, ¿verdad? Rabínica de aquellos tiempos. Ahora, queda todavía el pasaje, y para cerrar esto, al final lo que se está hablando acá en todos estos pasajes que vimos es de disciplina en la iglesia y del perdón que tiene que haber en la iglesia. Ahora, queda el pasaje de Mateo 12, 19, ¿verdad? Donde se usa mucho también, y créame que mucho, para enseñarnos sobre esto de atar y desatar, ¿verdad? Donde usted, según estos pasajes, puede atar los demonios y desatarlos, bueno, no sé, de eso vamos a hablar al final, pero dice el Mateo 12, 29, corrija eso. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear la casa. De aquí es donde sale también esa enseñanza que le dice, mire, ustedes en esa batalla que tengan con los demonios, átelo, ¿verdad? Usted tiene la autoridad de atarlo. Bueno, el pasaje no nos está diciendo eso. Que diga atar no quiere decir que, primera cosa que les quiero decir, que diga ahí atar no quiere decir que estén dando la misma enseñanza que en Mateo 16 y que en Mateo 18. En Mateo 16 y en Mateo 18 se está utilizando un lenguaje de los rabinos para hablar de autoridad. Y no se usa solo atar, se usa atar y desatar. Aquí sencillamente Jesús dice atar. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con los otros temas. Volvemos al contexto. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Bueno, el contexto nos dice que le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, ¿verdad? Lo liberó, le sacó el demonio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la acusación de los escribas y de los fariseos? Básicamente le dijeron, este echa fuera demonio porque tiene a Satanás adentro, ¿verdad? A Belcebú, dice ahí. Entonces Jesús, que me imagino con una sonrisa media socarrona, dijo, eso no pasa nunca. Eso, lo que usted está diciendo es contradictorio. ¿Por qué? Porque él mismo lo explica. Y él dice, pero si yo, acá está, versículo 26. Voy a leer el 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. La lógica que utiliza Jesús es muy buena, porque dice, Satanás no va a echar afuera a Satanás, su reino no duraría, y él quiere establecer su reino, ¿verdad? Entonces, si es verdad lo que ustedes dicen, yo estoy echando demonios afuera por Belcebú, entonces el reino de Satanás no va a permanecer. Si yo echo afuera por el Espíritu Santo, entonces el reino de Dios ha venido, ¿verdad? Y ahí está
la enseñanza de Jesús, aparte de aclarar que lo que estaban diciendo era una contradicción. Entonces viene esto que Jesús utiliza, ¿verdad? Lo que Jesús está haciendo no es nada del otro mundo comparado con sus enseñanzas en todo el resto de la Biblia. Jesús explica que él saca demonios por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Primero, porque el poder del Espíritu Santo es mucho más poderoso, valga la redundancia, y tiene ese poder de entrar y de sacarlo. Esto es una analogía. Jesús usa una analogía. Por eso dice, porque si va alguien para ir a una casa, antes de robarlo hay que atarlo. Es una analogía. No está enseñando que hay que atar a Satanás. En ningún momento aquí lo está diciendo. Él está usando esta historia para aclarar su enseñanza. Él no ató a Satanás, él simplemente está diciendo, miren, es que hay una fuerza de poderes, no es que yo echo afuera a Satanás por Satanás, no, acá viene el Espíritu Santo y echa afuera. Es lo mismo que sucediera si alguien va y se mete en una casa, antes de robarlo va a tener que atar al hombre fuerte. Es decir, está hablando de poderes, nada más. En ningún momento fíjese que la enseñanza ni siquiera apunta a la liberación. Sigue diciendo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que dijera contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, no tiene nada que ver la enseñanza con cómo echar fuera demonios, por decirlo de esa manera. Entonces, quiero ir terminando ya. El resultado de todo esto, primeramente, es una manía muy peligrosa. Vamos a usar un poquito de lógica porque se nos permite, ¿verdad? Si en realidad alguien está atando demonios, la lógica y la práctica nos dice que hay algo que anda mal. Porque si yo até anoche a un demonio, alguien en la madrugada lo soltó porque anda por otro lado molestando, ¿verdad? O capaz que no sé, que no lo até bien, no le hice fuerte un nudo, pero acá la verdad que esto hay algo que anda mal. Algunos todavía se toman la prerrogativa de no solo de atar demonios, atan a Satanás mismo. Cosa que me sorprende muchísimo, muchísimo, porque hasta donde la Biblia nos dice, Satanás no es omnipresente. Entonces yo anoche tuve un problema con Satanás y lo até. Pero resulta que me entero que anda por otras partes del mundo haciendo lío. ¿Cómo es eso? Si yo lo até acá, ¿cómo andaba por otro lado también Satanás? Hay algo que no cuadra en todo esto y que me parece que está mal. Ahora, el otro problema que yo tengo con esto, ¿cuánto tiempo dura la atadura? Hay que establecer también, aparte de atarlo, hay que decir, ¿te ato por tanto tiempo? ¿O esto queda por la eternidad? Nunca he escuchado nada de eso. Vuelvo a la misma lógica anterior, es decir, yo veo que andan sueltos muchos, incluso algunos hasta parecen seres humanos, pero veo muchos demonios. Satanás sigue haciendo su obra. Entonces, ¿qué está pasando con esto de atar y desatar? Bueno, no hay excusa, hermano, porque al aceptar este fraude, tenemos todos la Biblia para conocer la verdad y no hay excusas para después de conocer la palabra caer ante una cosa así. Pero bueno, hay mucha gente practicándolo. Mi segundo punto sobre esto peligroso, y es que yo no vi nunca a ningún miembro de la iglesia primitiva atando demonios. ¿Lo leyó usted en algún lado eso?
vio algún apóstol o algún, en el libro de los Hechos o en alguna carta o en los escritos de los que le llaman padres de la iglesia que se debe atar demonios, no aparece, no aparece. Usted recuerde lo que hablamos, Jesús no lo hizo, Jesús nunca ató un demonio, los apóstoles no lo hicieron y la iglesia no lo hicieron. Y la Biblia, aparte de eso, nos dice algo muy diferente. Mateo, por ejemplo, Mateo 10:8, ¿qué dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad los muertos, echar fuera demonios, ahí está. Y átenlos un rato. De gracia recibiste, dad de gracia. A la iglesia no se nos dice que atemos demonios, se nos dice que los echemos fuera. Otro pasaje, Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, lo primero que dice, echarán fuera demonios. No dice atarán a los demonios, atarán a Satanás. Claro que todo esto surge de todo esto que venimos hablando, en círculos carismáticos sobre todo, ¿verdad? Donde la verdad que se ha hecho se ha deformado lo que la Biblia revela sobre Satanás, donde se le ha dado mucho más poder de lo que la Biblia dice que tiene, ¿verdad? Donde lamentablemente yo lo que le digo no le digo de que alguien me lo contó, le digo de gente que yo conozco, gente que ve demonios en todos lados, gente que porque el tren se atrasó, es Satanás que quiere que llegue tarde al trabajo. Hermano, vivimos en un mundo lleno el tren a veces, mire, yo he estado en el subway y se rompe en el medio del túnel allá abajo, un calor bárbaro. Yo digo, justo acá, ¿por qué no se rompió en la estación? Por lo menos me voy. No, ahí hasta media hora estuve una vez en el subway así. Y no era que Satanás dejó 300 personas paradas en un subway porque quería atacarme a mí, que soy peligrosísimo para el reino de las tinieblas, porque tengo un poder de atar y desatar, que si me daba cuenta lo hubiera atado antes de que pasara eso. No, hermano, es un desperfecto en la línea del tren, nada más, ¿verdad? Que hay obras de Satanás en el mundo, claro que las hay. Hermano, que un tipo se ponga un montón de bombas en el cuerpo y se haga explotar para matar todos los que pueda, eso es una obra satánica para mí. Eso no es otra cosa que Satanás obrando a través de las personas. Y podríamos dar muchos ejemplos. Pero lamentablemente se ha exagerado todo este tema. Y por supuesto ha creado una fuente de ingresos muy grande muchas veces, ¿verdad? A través de libros y de cómo atar y cómo no atar y cómo desatar y por qué el atar. Y alguno ahí quiso escribir otro libro y cómo atar más fuerte. Yo no sé, esto es todo, pero es una moda muy peligrosa y muy destructiva. Lo que sí me dice la Biblia, número uno, es que Satanás va a ser atado, pero todavía no está atado. Eso está en Apocalipsis. En Apocalipsis 22 dice que ahí un ángel le va a atar. A mí me encanta ese pasaje porque nos sigue afirmando la victoria, el poder de Dios. 20, que les dije 22, ¿verdad? Espero anotarlo bien. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está. Y eso todavía no pasó, hermano. Todavía falta para eso, pero sí hay un momento en que el Señor es un ángel recibiendo la orden del Señor y va a atar a Satanás por 1000 años. Esa es la primera y única vez en la Biblia que se ve eso. Y lo último que quiero dejar para después darle espacio a ustedes es que la Biblia no me dice que ate demonios. La Biblia me dice, uno, que los eche fuera. Y otro, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que bueno, quiero dar unos minutos para que si usted quiere agregar algo o hacer alguna pregunta,
Hágalas tranquilamente.